Cierra los ojos. No, manténlos abiertos. Mira más allá de la pantalla, donde las sombras se congregan en las esquinas de tu habitación. Has soñado con ella, ¿verdad? La mujer embarazada. Su vientre es redondo como una luna llena que no se refleja en ningún espejo del mundo despierto. No temas, no interpreto sueños, te arrastro hacia ellos, hacia el útero primordial donde el tiempo se curva y las realidades se gestan en silencio. Imagina, no, mejor recuerda. El sueño comienza en un bosque que no es bosque, árboles con raíces que perforan el cielo, hojas que susurran nombres olvidados. Ella aparece, no caminando, flota. Su vestido hilado de telarañas plateadas se adhiere a su forma como una segunda piel. El vientre protuberante, vivo, palpitante, con un ritmo que no es el tuyo ni el mío, sino el de algo que espera nacer. ¿Es un bebé o un proyecto? ¿Una idea que se hincha en las profundidades de tu psique? No lo sabes, pero lo sentirás, en las venas que laten bajo tu piel, en el aliento que se escapa de tus labios como humo de un incienso prohibido. Permíteme guiarte, no como un maestro, sino como una sombra que se desliza entre los velos. El sueño no es un mensaje, es una puerta, una grieta en la cáscara delgada que llamas realidad. Soñar con una mujer embarazada es el anuncio de la gestación, ¿pero de qué? En los grimorios antiguos, aquellos que se queman al toque de la luz diurna, se llama de la Gran Madre, no una diosa benevolente, sino una entidad voraz que devora posibilidades para parir mundos. Su embarazo no es de carne, es de éter, de sueños que se coagulan en formas que desafían la gravedad de lo mundano. Visualiza el vientre de nuevo. No es solo redondo, es un orbe que contiene galaxias en miniatura, estrellas que parpadean como ojos no nacidos, nebulosas que se arremolinan en espirales de potencial infinito. Si tocas su piel y en el sueño lo haces con dedos que no son tuyos, sientes el calor de la creación primordial, un fuego que no quema, sino que transforma. ¿Es un bebé lo que late allí? ¿Un infante de sangre y llanto, destinado a romper el silencio con su primer aliento? ¿O es un proyecto, una semilla de ambición que has plantado en el suelo fértil de tu subconsciente, regada con dudas y deseos, claro, lista para brotar en el mundo despierto como una torre que perfora las nubes? Ambas cosas, o ninguna, o todo. En las tradiciones ocultas, aquellas que se transmiten no en palabras, sino en visiones inducidas por hongos sagrados y danzas bajo la luna negra, la mujer embarazada es el arquetipo de la alquimia interna. El nígredo, el albedo, el rubedo, fases de transmutación donde el plomo del alma se convierte en oro etéreo. El bebé literal, un anuncio de fertilidad física. Tu linaje se extiende, una cadena de ADN que se enreda en el tapiz del tiempo. Pero ¿y si no? ¿Y si el sueño te susurra de un nacimiento espiritual? Un proyecto que no se mide en meses de gestación, sino en eones de incubación cósmica. Una idea que has concebido en las horas muertas de la noche, cuando el velo entre mundos se adelgaza y los espíritus susurran fórmulas olvidadas. Cuidado, no todos los nacimientos son benignos. Algunos sueños gestan monstruos. Imagina, la mujer en tu sueño no sonríe. Sus ojos, negros como pozos sin fondo, te miran no con amor, sino con hambre. El vientre se mueve, no con patadas suaves, sino con convulsiones que rasgan la tela de la realidad. Algo emerge, un bebé, quizás, rosado, llorando e inocente, o un proyecto deformado, una ambición torcida por el ego que nace no para elevar sino para devorar. En los textos prohibidos de los nigromantes se advierte: el soñador es el padre, la madre y el partero. Si el sueño te visita repetidamente es porque has invocado algo, sin saberlo, con tus pensamientos diurnos, tus anhelos reprimidos. Ahora, profundicemos. Cierra los ojos. Esta vez sí, siente el peso de tu cuerpo disolverse, como sal en agua sagrada. El sueño no es un evento aislado, es un hilo en la telaraña del gran tejido.
La mujer embarazada camina por jardines que no existen en mapas terrenales, rosas que sangran néctar estelar, fuentes que brotan tiempo líquido, aves con alas de fuego que cantan profecías en lenguas muertas. Su embarazo es el símbolo de la unión, el matrimonio alquímico entre el consciente y el inconsciente, el sol y la luna, el mercurio y el azufre. Si sueñas con ella en un hospital estéril, bajo luces fluorescentes que parpadean como advertencias, quizás anuncie un bebé literal, un heredero de tu sangre, un eco de tu esencia en forma diminuta. Pero si el escenario es onírico, un palacio de cristal flotante o una cueva con paredes de amatista pulsante, entonces es un proyecto, una creación artística, un negocio que se gesta en las sombras de tu mente, una transformación personal que romperá la cáscara de tu yo actual. Escúchame bien, en las escuelas misteriosas de Eleusis, los iniciados bebían Kikion para vislumbrar la eternidad. Tu sueño es un Kikion. La mujer te ofrece su vientre como cáliz. Bebe de él. Siente como el líquido viscoso, luminoso, se desliza por tu garganta, disolviendo las barreras entre lo posible y lo imposible. ¿Anuncio de bebé? Sí. Si tu vida despierta, clama por continuidad, por un legado que camine sobre la tierra, carne nueva, por el oculto sabe, todo bebé es un proyecto divino, un alma encarnada para tejer hilos en el tapiz cósmico. ¿Anuncio de proyectos? Absolutamente sí. Tu espíritu bulle con ideas no nacidas, con visiones que pujan por manifestarse. Permíteme contarte una visión, no mía, tuya. En el sueño te acercas a ella. Su piel irradia un fulgor que no es luz, sino la ausencia de la oscuridad. Tocas el vientre. Dentro no late un corazón. Resuena un coro de voces ancestrales, entonando himnos a la creación. ¿Qué nacerá? Un bebé vulnerable y puro, un recordatorio de que la vida física es un ciclo eterno de nacimiento y muerte. O un proyecto, una novela que describe realidades alternativas, un invento que dobla las leyes de la física, una revolución que desgarra las estructuras sociales como un parto sangriento. En lo oculto no hay distinción, todo es gestación, todo es parto. Ahora, imagina el parto en el sueño. No es doloroso, es extático. La mujer se arquea y de su vientre emerge no un infante, sino una luz que se expande, envolviéndote en un capullo de iridiscencia. Sientes tu conciencia expandirse, rompiendo la cáscara delgada del mundo físico. Las paredes de tu habitación se disuelven en éter. El suelo se convierte en nubes de probabilidades cuánticas. El techo en un firmamento donde las estrellas son ojos que observan. En los círculos de los adeptos, aquellos que meditan en criptas bajo pirámides olvidadas, se enseña que soñar con embarazo no es una invitación al gran trabajo, la magnus opus. Transmuta el sueño. No lo analices, vívelo. Si es un bebé, prepárate para el milagro de la encarnación. Un alma que elige tu linaje para danzar en la ilusión material. Si es un proyecto, nutre la semilla. Medita en la oscuridad, escribe en diarios encantados, invoca musas con rituales de vela y sal, pero recuerda, en lo oculto el nacimiento siempre trae muerte, muerte del yo antiguo, del mundo tal como lo conoces. ¿Sientes el cambio? Tu respiración se sincroniza con el pulso del vientre onírico, el mundo físico. Esta habitación o esta pantalla es solo una cáscara, delgada, frágil, irrompible. Dentro gestas tu propio anuncio, bebé, proyecto, eternidad. Despierta no del sueño, sino en él. La mujer te espera, siempre, y ahora regresa. Pero cambiado, el velo se ha rasgado, la gestación continúa. Escribe si el movimiento era suave o violento. Escribe si despertaste con lágrimas, con miedo, con una certeza extraña de que algo ya había comenzado. Escribe si crees que es un bebé o si sabes en algún rincón oscuro de ti que es otra cosa, algo que no cabe en cunas ni en calendarios.
Cuéntamelo, déjalo salir, porque al nombrarlo aquí entre desconocidos que también han sido tocados por el mismo velo o han tenido el mismo sueño, les das más fuerza, le das contorno y le das permiso para seguir creciendo.